Bueno, estamos con Berta Gómez, que es psicóloga clínica de Aspidal, Sí. Y de la Asociación Viguesa de Alcología. Entonces, bueno, queríamos preguntarle en primer lugar cuál es el perfil mayoritario de las personas que tienen adicción al alcohol y si ha aumentado el consumo en los últimos años. Vamos a ver. Primero presento la Asociación Viguesa de Alcología, que lleva en Vigo trabajando 40 años, ¿vale? Se fundó en el año 1983. La fundó el famoso doctor Teixeiro, que se dedicaba tanto al consumo de drogas y alcoholismo. Nosotros llevamos, bueno, pues yo llevo más de 30 años trabajando allí y desde que el año 92 somos unidad asistencial para el tratamiento de alcoholismo y otras adicciones legales, ¿vale? Sí. Por así decirlo. Entonces, bueno, el perfil de... Me preguntabas por el perfil de las personas. Vamos a ver, mira, nosotros atendimos el año pasado a un total de personas nuevas 198, ¿vale? Y de retornos, nosotros llamamos retornos a la gente que acudió, que tiene una historia abierta y que vuelven. Fueron alrededor de 142, es decir, hemos atendido, han iniciado tratamiento en el año pasado 340 personas y al total hemos atendido a unas 700, ¿vale? Entonces el perfil mayoritariamente es de un hombre, ¿vale? De una edad entre 40 y 50 años, bueno, con un estilo, como nosotros hablamos de alcoholismo funcional, es decir, es gente que está trabajando, que tiene una vida, que no es gente que está, bueno, pues muy marginada, ¿no? Es decir, la gente que viene a nuestro centro es gente recuperable. Sí. Entonces ese es el perfil mayoritario. Es cierto que hay algunos cambios en estos años, ya te digo, llevo muchos años trabajando, he visto cambios en el tipo de consumo, cambios en la manera de beber y cambios también en el perfil, ¿no? Es decir, antes las mujeres, por ejemplo, que siempre es un perfil minoritario, sigue siéndolo, pero sí que es cierto que cada vez viene más gente más joven, ¿vale? Mujeres más jóvenes que antes. Antes eran mujeres que llevaban bebiendo simplemente a casa, en casa escondidas muchos años, y ahora la mujer se ha iniciado el consumo de alcohol, las mujeres jóvenes iniciaron el consumo de alcohol más o menos como los hombres jóvenes, más o menos a la misma edad, y entonces tienen problemas de alcohol con menor edad que antes, ¿no? Entonces también están acudiendo a un perfil de mujer más joven. Con la salvedad de que el consumo de alcohol en las mujeres tiene un riesgo mucho más grande que en los hombres, ¿no? Yo vi que me ibas a preguntar cuál es la cantidad de riesgo, ¿no? La OMS la establece en 3 unidades al día para el hombre y en 2 a las mujeres, ¿vale? 3 unidades equivale a 3 cervezas al día, ¿vale? Esa ya es un consumo de riesgo. Claro, si vamos a ver lo que se bebe, en general se bebe mucho más, mucho más, incluso en mujeres mucho más, y en mujeres se establece menos cantidad porque las mujeres físicamente carecemos de una enzima que se llama alcohol hidrogenasa, que ayuda a metabolizar el alcohol, que los hombres la tienen y las mujeres no. Por eso el consumo es de mucho más riesgo y debe ser mucho menor en las mujeres que en los hombres. Claro, tiene un peor impacto, digamos. Sí, hay enferman antes. Y luego, en el caso de los jóvenes, que decía que empiezan a llegar un poco más, no sé si, que yo creo que ellos es más un atracón de fin de semana lo habitual, y quería preguntar si es igual de dañino un atracón de fin de semana que a diario. Mira, el atracón de fin de semana es más dañino a nivel cerebral, ¿vale? Que el consumo diario, que puede ser más a nivel hepático. ¿Vale? El atracón de fin de semana, lógicamente, bueno, también hepático, porque puede haber un consumo tan grande que puede haber una toxicidad y un impacto muy grande en el hígado, pero a nivel conductual, a nivel cerebral, los comas etílicos son más frecuentes con el consumo masivo de fin de semana en la gente joven, sí que es cierto, y además es ahí donde ha cambiado el patrón de consumo, que yo te digo que llevo tantos años trabajando y que lo he visto, ¿no? Es decir, el patrón ahora es de fin de semana, de buscar el efecto, ya hace años que empezó a ser así y que sigue siendo. La gente joven que viene más por los problemas de conducta que los atracones le ocasionan, ¿no? Por ejemplo, alcoholemias positivas, peleas, temas judiciales en muchos casos, ¿no? Y entonces vienen porque tienen un juicio pendiente, porque bajo el efecto del alcohol han tenido peleas, entonces sí que es un consumo que da a nivel conductual mucho más problema que a lo mejor, que también daba antes, pero de distinta forma, ¿vale? Más en forma de peleas, de agresiones y de este tipo de cosas.
Claro, porque ahora que dice, bueno, por un tema judicial, que vienen un poco, digamos que forzados, a una persona joven, no sé si le cuesta darse cuenta a él y a su propia familia, dar el paso, ¿no? De decir, tengo un problema. A los jóvenes y a los mayores. También, a todos. Le cuesta mucho reconocer un problema de alcohol, y un poco por lo que yo te digo, ¿no? Porque la gente ve el alcohólico en aquella persona que está tirada, que bebe vino todos los días, vino barato, que tiene dependencia física, que tiene que beber por las mañanas porque tiene temblor, pero en un alcoholismo más de fin de semana, en un alcoholismo que puede ser que te pasas un día bebiendo, un alcoholismo que haces diario pero que tienes tu vida normalizada, es más difícil de aceptar un problema de alcohol. Normalmente la gente viene presionada entre comillas, en temas judiciales sí que viene presionada por temas legales, en temas a veces la familia también obliga, entre comillas. Los médicos de primaria es de donde nosotros tenemos el mayor índice de asistencia, ¿vale? Es decir, derivan a mucha gente que encuentran pues patologías hepáticas, que van a lo mejor a consultar, mire, estoy bebiendo mucho, quería beber menos, porque si la gente quiere beber menos, no quiere dejarlo. Otra cosa es conseguirlo, que es muy difícil. No, el de beber menos es muy difícil cuando hay un alcoholismo, por no decir imposible. Sí. Entonces, claro, el tema pasa por la abstinencia y eso es muy difícil. No es que sea difícil conseguir la abstinencia, que se consigue, es difícil aceptarla, ¿vale? Es difícil no beber nada, es muy difícil, el entorno social obliga, es decir, el alcohol es nuestra droga, está ahí, y es muy raro salir y no beber, muy raro. Entonces a la gente le cuesta mucho admitirlo porque en su entorno es que tengo que dejar de salir, Claro, hay que cambiar muchas cosas de la vida. ¿Y cuáles, antes de pasar por estas consecuencias que ya estamos viendo, pero las causas más frecuentes, ¿no?, que llevan a una persona a esta situación? Algunos casos será inconsciente y otros, pues, ¿por qué buscan? No hay una causa, ¿vale? No, el alcoholismo es multifuncional, ¿vale? Es decir, tiene distintas causas. Hay gente que en momentos puntuales de su vida pues por circunstancias personales, que vive mal, pues recurre al alcohol por evadirse y tal, pero no hay una causa que podamos decir, es que fue por esto. No, tiene que ver la genética, tiene que ver el ambiente, tiene que ver la personalidad, tiene que ver emocionalmente cómo eres, la resiliencia también de las personas, tienen que ver multitud de factores, ¿no? Imagino que todos esos factores también hacen que unas personas sí caigan en una adicción y otras no, otras con el mismo consumo a lo mejor no. Vamos a ver, si tú consumes mucho alcohol, ¿vale? Si tú haces un consumo de riesgo, siempre vas a tener más probabilidad de tener problemas de alcohol. Claro. Hay una cosa que siempre se oyó, no, aguanta muchísimo el alcohol. No, hay gente que tiene una tolerancia innata al alcohol y que aguanta mucho el efecto del alcohol. La gente que tiene tolerancia innata bebe mucho, y beber mucho supone un riesgo de poder desarrollar problemas con el alcohol. Claro. ¿Y las consecuencias que destacaría a corto y medio plazo, ¿no?, de estos consumos, de estas adicciones? Vamos a ver. Mira, vamos a ver, en la gente joven ya te he dicho, ¿no?, problemas sobre todo legales, problemas familiares. Para mí lo más importante y donde más creo que el alcohol hace más mella es en la familia, es decir, a nivel familiar. Las consecuencias de una persona que bebe en casa, en la familia, se dejan notar no solamente en las parejas, sino también en los progenitores, en los padres, en los hijos sobre todo. Es decir, el alcohol en la familia, cuando hay un alcohólico en la familia está enferma, ¿vale? Hay un enfermo que enferma a la familia. Por eso se entiende que hay asociaciones, grupos de apoyo entre los propios familiares, ¿no? Porque ya no saben cómo gestionar. Nosotros trabajamos en grupo sobre todo con los pacientes, ¿vale? No con los familiares, pero sí que consideramos sumamente importante que el paciente venga acompañado siempre, porque sí que es cierto que en las familias hay que intervenir, hay que hacer intervenciones, a lo mejor de cambios también de conducta, de modificar algunos estilos de vida que también conllevan, ¿no? Porque ves que hay mucha gente que dice, claro, yo dejo de beber, pero es que mi mujer o mi marido es que siguen bebiendo y quieren tener el alcohol en casa. Y claro, el alcohol en casa, tú no vas a dejar de ir a sitios donde lo venden, ¿no? Y tienes que, pero hay veces en circunstancias que, por ejemplo, las bodegas en el rural, todo el mundo tiene una bodega, ¿vale? El cerrar la bodega es un pecado mortal para la gente que cría, que hacen vino y todo esto. Nosotros no obligamos a cerrarla, pero es que a veces es necesario. A veces, y dependiendo de cada paciente y de cada persona,
pues nosotros lo consensuamos con los pacientes, ¿no? ¿Tú crees que es necesario quitar el alcohol de casa? ¿Tú crees que hay en casos en los que sí, hay en casos en los que no? Estamos hablando de una droga, a nadie se nos ocurriría tener cocaína en la bodega de casa si tenemos un cocainómano viviendo. Claro, es que es así de fácil de entender, digamos, sí, ¿no? Es de fácil de entender, pero difícil de asumir. Claro, por esa imagen social que es muy aceptado del alcohol. No sé si esa imagen blanca, digamos, de esta droga, si es posible cambiarla algún día o es casi imposible, no sé. Yo llevo muchos años trabajando aquí, hemos hecho muchas campañas de prevención, hemos trabajado muchísimo a nivel preventivo, escolar y tal, y es muy difícil cambiarlo, porque la propia sociedad, es decir, tú hoy ves una película, por ejemplo, ya no llegan a casa bebiéndose la copa de coñac, porque hoy coñac casi no lo bebe nadie. Yo cuando empecé a trabajar la gente bebía copas de coñac, hoy casi, pero tú hoy ves que la gente llega a casa y que se sirve un copón de vino, de vino, entonces es difícil cambiar eso, muy difícil, ¿no? Y sobre todo que debería de ser menos visible, menos aceptado, ¿no? Es decir, menos normalizado. Claro. Estamos hablando de una droga, aunque dé mucho dinero, porque da dinero a muchos sectores y se gana mucho, pero estamos hablando de una droga, ¿no? Cuando hablamos del botellón de los chavales en Montero Ríos o en las avenidas o todo así, vale, los chavales lo hacen aquí, pero en las mesas en las mesas de las cafeterías que están en el lado de enfrente, lo hacen los adultos. Sí, efectivamente. Y no sé si en la consulta detectan mucha patología de salud mental, porque dice que a veces va unido, lo encuentran. Sí, de hecho nos estamos encontrando ya hace años también, ¿vale? Con mucha persona que viene con fármacos, con psicofármacos recetados. Claro, vamos a ver, la salud mental en este momento lleva un retraso considerable en atención, es decir, hay una demanda grande y la asistencia se demora mucho, ¿no? Entonces, pues a veces en atención primaria los médicos, su arma es el fármaco y lo utilizan. Entonces vemos gente que lleva con fármacos años y años y que mezcla el alcohol con los fármacos y que entonces tenemos ahí un problema de más adicciones y un problema de intolerancias y un problema de consecuencias mucho más graves, ¿no? Porque yo el otro día venía un reportaje de un psiquiatra de aquí de Vigo, que creo que es el que lleva la unidad de salud mental, en donde hablaba de infanto-juvenil, en donde hablaba de que adolescentes de 16 años que están con psicofármacos. Claro, la gente va a una consulta a dar una queja emocional y el arma que el médico tiene o que el psiquiatra en ese momento tiene, porque tampoco tiene más tiempo, es el psicofármaco, claro. Entonces, claro, se necesitan muchos más psicólogos clínicos para trabajar, desde atención primaria incluso, ¿vale? Porque el arma del psicólogo clínico, ¿cuál sería? La psicoterapia. La psicoterapia, que esto es un poco para resolver ese problema. A enseñar a resolver los conflictos, claro, ¿vale? Porque conflictos emocionales también ahora se ha puesto un poco de moda, que todo el mundo tiene conflictos emocionales, se ha puesto de moda también el diagnosticar a lo mejor de más, y claro, ¿cuál es el arma que a lo mejor el médico de primaria o el psiquiatra tiene? El fármaco. Si tú vas dando una queja emocional, el fármaco. Claro, si hubiera psicólogos en primaria, psicólogos clínicos, podrían actuar al lado del médico de primaria y harían que a lo mejor esa persona no llegara a una unidad de salud mental o que no tuviera necesidad de utilizar un psicofármaco, ¿vale? Porque hay intervenciones psicoterapéuticas muy válidas y que funcionan muy bien, pero claro, son largas, te lleva mucho trabajar con una persona, no son 10 minutos, como mínimo media hora o algo más, y eso necesitas a profesionales preparados para ello, ¿no? Entonces, claro, hay un índice muy grande de consumo de psicofármacos que en este momento, bueno, pues está siendo la utilización, pero porque todo lo demás se va lento, ¿no? Pues muy interesante esto que acaba de decir también. Y relacionado con la salud mental, bueno, creo que en Aspidal abrieron un programa también de prevención del suicidio. No sé si lo veían necesario, ¿cómo surgió? Mira, el alcohol es una de las sustancias que tiene un índice, un porcentaje enorme de inducir al suicidio, sobre todo al impulso del suicidio, ¿vale? El alcohol actúa sobre el frontal, es decir, sobre la parte frontal del cerebro, y entonces hace que las personas sean más impulsivas, que no midan las consecuencias. Entonces tiene una repercusión muy grande en un acto suicida. Por un lado, el consumo puntual de alcohol excesivo, y
el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, con lo cual una persona que tiene un alcoholismo crónico, en general tiene una depresión a veces potenciada por el propio consumo de alcohol, ¿vale? Entonces, claro, nos juntamos ahí con dos factores enormes que tengan una probabilidad muy grande de tener un índice suicida, un impulso por lo menos suicida, ¿no? Entonces nosotros trabajamos mucho en colaboración con la unidad del suicidio del Cunqueiro y con urgencias. Nosotros cuando vemos un probable riesgo de suicidio, pues nos ponemos en contacto con las urgencias del hospital, porque bueno, nosotros pertenecemos a la red, ¿vale? Y entonces y actuamos inmediatamente, tenemos un seguimiento mayor tanto de la familia como de la persona que en ese momento nos participa o nos demanda o nos dice o tú intuyes que puede haber un riesgo de suicidio. Entonces bueno, tenemos ahí un tratamiento, un control mayor. Y ya bueno, un poco a modo de conclusión, porque se nos está acabando un poco el tiempo, quería preguntarle, pues a lo mejor para una familia que está viendo que un hijo tiene un consumo problemático y no saben qué hacer, ni saben si es así tampoco, ¿qué consejo le daría a usted? ¿Qué recomendación? Mira, nosotros el primero que damos es no enfrentarse con el adolescente, ¿vale? Porque si te enfrentas lo pierdes, ¿vale? Entonces muchas veces te ves muy perdido qué hacer. Nosotros damos orientación familiar también, ¿vale? Entonces las personas pueden pedir una cita en nuestro centro, intentamos que no haya lista de espera, intentamos que, bueno, nosotros damos una primera cita pues a lo mejor como mucho en 2 o 3 semanas, ¿vale? Y orientamos a las familias también a las actuaciones que deben de llevar. ¿Qué pasa? Que en este momento hemos tenido una demanda de atención desde el 1 de enero, desde el 7, porque bueno, hubo las navidades, del 7 de enero a finales de febrero habían pedido cita 70 personas nuevas. 70, nosotros somos un equipo pequeño, ¿vale? Somos 2 psicólogas clínicas, una trabajadora social, un médico, una educadora y un administrativo. Tampoco tenemos mucha posibilidad de atender más y estamos peleando un poco porque queremos tener un espacio en un espacio sanitario. Es decir, estamos hablando de una enfermedad que debe ser tratada porque los pacientes se lo merecen en un espacio sanitario, ¿vale? Claro. Entonces eso también es nuestro objetivo a un muy largo plazo. Querríamos conseguir que en el Sergas nos facilitaran un espacio público. Porque ¿no? Actualmente quería preguntarle dónde tienen la sede y si han pedido ya algún espacio concreto, sanitario, no sé si han... Estamos peleando por ello y estamos ahí intentando que sí, porque bueno, estamos hablando de una enfermedad y creemos que nuestros pacientes se merecen ser tratados en un espacio sanitario como cualquier paciente que esté enfermo, ¿vale? Nosotros estamos en la calle Escultor Gregorio Fernández, en un bajo, en el número 8, desde hace muchos años, pero creemos que para dar una asistencia sanitaria correcta a nuestros pacientes deben de ir a un espacio sanitario, que es donde tienen que ser tratadas todas las enfermedades, ¿no? Pues muchísimas gracias, Berta Gómez, por haber estado con nosotros en Atlántico TV. Pues muchas gracias a vosotros por llamarnos.